benvidas, benvidas ás nosas entrevistas con xeito, entrevistas que facemos con artesáns e artesáns que teñen a marca de artesanía de Galicia. E hoxe estamos con Isaac Romero, de Coiraxe. Que tal, Isaac? Buenas, muy bien, aquí. Aí no teu taller, non? Polo que Sí, vemos. en el taller, claro, en el taller. Nosotros nos pasamos la vida aquí en los talleres, sí. Contanos, que é Coiraxe? Mira, Coiraxe realmente es el sueño de un niño. Yo empecé trabajando la piel pues con 13, 14 años, de manera autodidacta, como hobby. En ningún momento me planteé de primeras que podría ser mi profesión, hasta llegado un punto que sí, bueno, vi que el trabajo a día de hoy por cuenta ajena, pues ostras, es muy esclavo, tienes que encontrar una buena empresa, un buen jefe para que tengas unas condiciones buenas y nada, lo que era mi pasión, dije, bueno, ¿por qué no? ¿no? Y nada, me traté de formarme, estuve en Córdoba en una escuela de arte haciendo un ciclo y a partir de ahí, pues bueno, pues ya arranqué. Coiraxe realmente nació unos años después de formación, de bagaje profesional. Y nada, bueno, tiene tres conceptos básicos que lo rigen todo, desde el diseño, las piezas y demás. Uno es el respeto por la técnica, por la tradición, el conocimiento de ella, aunque muchas veces trato de ser irreverente ante esa misma técnica para darle un aire nuevo, pero considero que primero has de saber pues, cómo son cada técnica, ¿no? Luego la segunda es el respeto por el medio ambiente. En el mundo en que vivimos hoy, pues bueno, creo que debemos de poner hacer hincapié en eso, y trabajo siempre con materiales de producción artesana, de cercanía, sin productos químicos. Y también me sirve mucho de fuente de inspiración, el medio natural, la naturaleza, los bosques, los mares, etcétera, ¿no? Es algo que llevo muy dentro. Y luego, pues otro concepto que también me parece importante, dado el mundo de la globalización que vivimos, que parece que a todos nos gusta lo mismo, hacemos las mismas cosas, pues creo que debemos de darle valor a lo diferente, a lo singular, incluso pues a una mancha que se cae, que parece que es feo, que hay que limpiarla, ¿qué tal? Bueno, eso puede ser bonito, puede ser bello. Entonces, trabajo siempre por ahí, porque de hecho creo que la artesanía lo que da al cliente y a la sociedad es eso, diferenciarse de lo normal, de lo que todo el mundo lleva, etc. Decías que era un proceso completamente artesanal. Estas entrevistas chámanse con xeito porque queremos coñecer como é o xeito de traballar. Como é ese proceso desde que Sí. esa idea dunha peza ata que está rematada? Claro, bueno, realmente desde que tienes la idea de la pieza hasta que se materializa puede pasar, a veces pasa una semana o un par de días y a veces pasan años, ¿no? Porque tienes que buscar a ver cómo llegas realmente a aquello que te imaginaste. Y nada, bueno, es un proceso completamente de transformación de la piel. Aquí tengo un pedacito de piel en natural, que es como yo la compro. Y nada, pues hago todos los procesos. Estas pieles vienen sin ningún acabado, es lo que os digo, en natural. Entonces yo doy todo el tratamiento de color, le doy un tratamiento hidratante, una laca protectora y luego hago pues los diseños, los cortes, los cosidos, todo el proceso de transformación de la materia prima. Un proceso laborioso, porque falamos, é completamente artesanal, non? Sí, sí, es bueno, claro, podría optar por otras opciones. En el mercado hay pieles que ya vienen con sus acabados, con sus colores y demás, pero bueno, por lo que os decía antes del conocimiento de la técnica, de la tradición, pues me gusta dar ese toque personal. Creo que realmente al final, en el producto final, pues se nota y tiene una personalidad diferente cuando has manipulado la piel desde el principio. E como falas que se nota nese produto final, cales son eses produtos finais? Ainda non falamos de que fas, non? Que podemos adquirir? Sí, bueno, pues básicamente hago complementos en piel, pues todo tipo de, pues desde cinturones, pulseras, carteras, bolsos.
etcétera. Lo único que, bueno, de vez en cuando pues también hago introducciones pues en el mundo del mobiliario, alguna escultura, bueno, voy tocando un poco diferentes técnicas. Y nada, tengo por aquí algunas piezas. Lo primero, mira, os quería enseñar, a ver, este tipo de... No se va a ver muy bien en la cámara, pero me imagino que en las fotitos que os van a ir apareciendo lo veréis mejor. Nada, es unas gemas de cuero, ¿no? Esto tuve una idea, quería hacer pues una serie de joyería, de bisutería en piel, sin que fuera algo que estamos acostumbrados a ver, a un cordón con un cierre que cortas y pegas y demás. Y lo que os comentaba, para estas piezas tardé 2 años en sacar el cómo. ¿Y el cómo fue? Bueno, pues hay una máquina que utilizo que es de rebajar la piel, que nos deja estos restos de piel, que es un desperdicio, y con la idea siempre del respeto al medio ambiente, del reciclaje, la reutilización, pues al final no llegaba a la solución y un día, ostras, estaba así sentado y miré para el tupper ese que está lleno de residuos y dije, ostras, esto me lo puede dar. Hay que aprovecharlo. Claro, claro, es un residuo, lo que luego lleve es mucha horas de trabajo, ¿no? Hay que aglutinarlo, hay que hacer un bloque, laminarlo, cortarlo, pulirlo, etcétera. Pero bueno, al final nos deja, pues en las piezas se ven unos veteados así muy chulos que incluso pues no parece ni que sea piel, ¿no? Parece que sea una madera, una piedra o demás. Luego, por ejemplo, pues otra cosa que también caracteriza bastante a Coirase, sobre todo dentro del ámbito del gremio, ¿no? De los profesionales, los compañeros, pues son este tipo de trenzados. Son, uy, que se me cae. Son unos manguitos trenzados, van trenzados con una sola tira y, bueno, pues algunos de ellos hasta 5 horas se necesitan para hacerlo, ¿no? Y nada, pues aparte de los mangos de herramientas, pues hago también pues complementos, tipo así pulseritas, que van con un trenzado ahí, con una bolita, y llaveros, así se va a enseñar, a ver si se ve, otro, sí. Y nada, luego pues por ejemplo eso, siempre tratando de que el producto sea diferente, de que el cliente se sienta especial cuando lleva algo de Coirase, pues por ejemplo unos cinturones y la hebilla está hecha también de cuero. Ah, mira, qué original. Es algo diferente, claro. Eso también, pues eso, a la hora de diseñar un producto siempre intento que sea pues diferente, que si quieres un bolso de cuero, que no vaya a ser el bolso de cuero típico de toda la vida, cuadrado, con su solapa, bueno, pues intento siempre darle una vueltita, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, también otras 3 piezas, ahí va, que son, bueno, pues un monedero chiquitito, un tarjetero y un bolso, ¿vale? Nada, para esta pieza... los profesionales del cuero, de la piel, siempre tenemos obsesión sobre el trabajo que se hace en los cantos, ¿no? Como que tiene que quedar muy brillante, muy pulido. Y bueno, para enfatizar eso, al final lo que hice fue que todos los fuelles, todos los anchos de cada pieza son de piezas laminadas, no sé si se ve, pero están todas las rayitas del cuero. Y bueno, es muy laborioso, pero al final queda muy chulo. Eso que coidas muitísimo os pequenos detalles, ¿no? É importante para Sí, claro, es que es lo que, bueno, una vez que lo conoces, cuando empiezas, pues desconoces muchas técnicas, muchos acabados y se pasan por alto, pero a medida que vas conociendo, claro, los ojos se te van a esos sitios. Ya evitas ver, ¡ah, qué bonita forma! Bueno, la forma ya la ves a la primera, pero te vas a esa puntada que está torcida o a ese acabado que no está del todo. Del todo. Luego, por ejemplo, pues nada, tengo aquí unas mochilitas. Estas están inspiradas en el caparazón de una tortuga, por ejemplo, algo así. Sí, sí, lo sé bueno, perfectamente. Que tenga sí, esa forma. siempre intento irnos a, bueno, lo que os comentaba, al mundo natural, los animales, la naturaleza. Siempre. Otra pieza, quizá más clásica, un maletín. Con sus 2 asas, que bueno, también me gusta mucho trabajar la piel en natural, que se le ve así el veteado
del animal y todo. Y luego en esta pieza pues también está incluido una técnica muy tradicional, que es entrenzado, para darle un toquecito especial, ¿no? Darle algo que no parezca rústico, que no sea vasto, pero bueno, que se vea elegante. Moi ben, moi interesante todo o que nos amosas. Quería preguntarte tamén por a marca de artesanía de Galicia. Que che aporta a ti contar coa marca? Bueno, lo primero de todo es un sello de calidad, ¿no? Un sello de calidad muy conocido aquí en Galicia. Y también a nivel nacional, pues la verdad que fuera de Galicia se reconoce, ¿no? Cuando llevas el logo de Artesanía de Galicia, pues la gente dice, cuidado, que esta gente son profesionales, ¿no? Hay un criterio de calidad que estamos bajo esa marca y es beneficioso. Y luego a nivel personal, pues bueno, pues siempre tienes ayudas, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un máster de diseño en piel y lo hice gracias a la Fundación de Artesanía de Galicia. Fue muy enriquecedor, de hecho fue un punto de inflexión en mi carrera. Entonces, bueno, pues considero que es un organismo que hace su labor en cuanto a la artesanía. De hecho, en España somos referentes a nivel autonómico del resto de las autonomías y creo que en parte es por la labor de la Fundación y también, bueno, por la Asociación Galega de Artesans, que llevan 30 y pico de años poniendo en valor la artesanía y luchando por los derechos y por la visibilización del gremio, del sector. Moi ben. E onde podemos atopar os teus deseños? Onde podemos mercalos? Página web, redes? Onde podemos atopar? Sí, bueno, página web, coirase.com. Ahora mismo estoy justo, bueno, con todo el tema que estamos viviendo, estoy redireccionando la web, quiero ampliar, quiero dar formación, incluso distribuir pieles, materiales y demás, entonces está un poquito en construcción, pero bueno, ahí podéis ver cosas y si no, redes sociales, Instagram, Facebook, los dos me encontráis como Coirase y nada, cualquier cosita, un mensajito, un WhatsApp y encantado de atenderos. Moi ben, pois animamos a todos os nosos seguidores tamén a seguir a Coiraxe. Moitísimas grazas por esta entrevista e moitísima sorte para o resto da vida. Muchas gracias.